Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Colombia. Nuevos asesinatos a líderes colombianos llevan el número a 159 en el año. Brasil. Bolsonaro tiene coronavirus. Brasil comienza una etapa acelerada de políticas económicas ultraneoliberales. Bolivia. 3 ministros de Áñez batallan contra la COVID-19. Salud proyecta 130.000 contagios hasta fines de agosto. Uruguay. Diputados da media sanción a la polémica ley de urgencia. Venezuela. Rechaza decisión del Tribunal Británico de primera instancia que pretende despojarle de sus reservas internacionales en oro. Perú. Perú se convierte en el 5º país con más casos de coronavirus a nivel mundial. Chile. Piñera busca solucionar los problemas de endeudamientos de la clase media con más deuda. Colombia. Nuevos asesinatos a líderes colombianos llevan el número a 159 en el año. Asesinan al líder comunal de Algeciras, Huila. Gentil Pasos Liscano, de 47 años, es el líder social y comunitario asesinado en zona rural de Algeciras, Huila, quien además era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente. En el Bajo Baudó fue asesinado el profesor Rubilio Papelito. El pasado 4 de julio fue asesinado el líder social y educador Rubilio Papelito en la comunidad de Santa María Virrinchao, lugar donde se desempeñaba como profesor. En menos de una semana han sido asesinados al menos 10 líderes sociales y comunitarios. Según las versiones preliminares, hombres armados habrían llegado hasta su vivienda y dispararon contra su humanidad. No se conocen los responsables del asesinato, sin embargo se trata de una zona en la que hay presencias de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Brasil. Bolsonaro tiene coronavirus. Brasil comienza una etapa acelerada de políticas económicas ultraneoliberales. Se confirmó que el presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 65 años, dio positivo el test de coronavirus al que se sometió después de padecer fiebre, tos y dolores musculares. Minutos antes de que se confirmara su diagnóstico, el mandatario, reconocido en el mundo por su escepticismo ante la pandemia, brindó una entrevista de prensa desconociendo de nuevo las medidas de distanciamiento social recomendadas en medio de la crisis sanitaria. Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí, se defendió el jefe de Estado del país latinoamericano más comprometido ante la pandemia. Brasil es uno de los países con mayor número de infectados del mundo, concretamente el segundo. Registra más de 1.600.000 infectados y contabiliza más de 65.000 muertes. De acuerdo al mandatario brasileño, se realizará nuevamente un test para verificar que el resultado arrojado haya sido el correcto. Ayer se conoció que Bolsonaro estaba tomando la cuestionada droga cloroquina ante un aumento de fiebre considerable que había llegado a los 38 grados. En otras noticias, el gobierno de Brasil, ante las proyecciones de la peor recesión económica de su historia, actuará en varios frentes por medio de una reforma fiscal y de privatizaciones de áreas de servicios esenciales, dijo el ministro de Economía Paulo Guedes. Guedes indicó que habrá 3 o 4 privatizaciones importantes en los próximos 60 o 90 días. Mencionó los sectores eléctrico, petrolero, gasístico y de agua y saneamiento, y el transporte costero como los segmentos en que las privatizaciones y concesiones aumentarán en los próximos meses. Bolivia. 3 ministros de Áñez batallan contra la COVID-19. Salud proyecta 130.000 contagios hasta fines de agosto. Heidi Roca, ministra de Salud, se suma a la lista de autoridades que dieron positivo a coronavirus. A la fecha, 3 ministros de la presidenta de facto, Yanina Áñez, batallan contra la COVID-19, de acuerdo con información oficial. Mientras que al interior del gobierno optaron por precautelar la vida de la mandataria, permitiéndole trabajar mediante Zoom, debido al aumento de casos en dicha esfera. El viernes comenzó la alerta con la noticia de que al menos 7 funcionarios que acompañan a Áñez contrajeron la enfermedad, de acuerdo con lo expuesto por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien se refirió a ellos como autoridades que ya han caído. El sábado se supo que también el ministro de Minería, Jorge Fernando Oropesa, es portador del virus.
Roca, antes de dar a conocer que pondrá pausa a sus funciones en el Ministerio de Salud, informó que de acuerdo con la proyección realizada por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, se podría alcanzar los 130.000 contagios de COVID-19 en todo el país hasta la última semana de agosto, es decir, 4 veces más de los que se reportan en la actualidad. En noticias relacionadas, existen fuertes fallas de protocolos y colapso de hospitales que golpean a 2 regiones bolivianas. Diversas imágenes que tuvieron fuerte repercusión en medios internacionales ilustraron la desesperación frente a muertes en la vía pública por coronavirus, desnudando el colapso hospitalario y las fallas de protocolos. Según médicos y funerarias, los casos ponen en evidencia fallas en la aplicación de los protocolos, tanto para la atención de pacientes o sospechosos de COVID-19 como para el manejo de los cadáveres, y el colapso de los hospitales en La Paz y Cochabamba. En otras noticias, a 2 meses exactos de la fecha prevista para la realización de los comicios generales del 6 de septiembre próximo, el MAS parece consolidar su fuerza política con el liderazgo del candidato del MAS, Luis Arce, que tendría entre el 30% y el 35% de la intención de votos. Ante la dispersión del voto contrario al expresidente Evo Morales, no se descarta que Arce pueda ganar en primera vuelta, ya que no es imposible que logre 40% de apoyo y 10 puntos de diferencia con el segundo. Frente a esto, la respuesta del gobierno de facto ha sido imputar a Evo Morales de terrorismo de Estado, una maniobra que el MAS denunció en un comunicado como persecución judicial. El documento resalta que la imputación es anticonstitucional debido a que el presunto delito de terrorismo es fundado en la prueba de una grabación atribuida a Morales, siendo un audio alterado, previamente analizado en la Argentina, donde se estableció la posibilidad de una adulteración. Análisis ignorado por el gobierno de Áñez. Para el MAS, la imputación es parte de la persecución judicial en contra de sus dirigentes, que pretende inhabilitar la candidatura de Luis Arce. Uruguay. Tras un largo e intenso debate, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó la Ley de Urgente Consideración, LUC, un cuestionado megaproyecto de 478 artículos que fue la plataforma de campaña del presidente derechista Luis Lacalle Pou. Los artículos más criticados por la oposición y los sindicatos incluyen una serie de leyes fiscales que favorecen al sector privado, medidas de seguridad que le otorgan más poder a las fuerzas represivas y la criminalización de la protesta social. El proyecto fue criticado por su carácter de urgente que impidió un tiempo de discusión y análisis correcto para una ley de esta envergadura. Varios espacios políticos y sindicales rechazaron desde un principio la flexibilización de la legítima defensa policial, los ataques al derecho a huelga o el intento de avanzar sobre las privatizaciones de sectores esenciales como la educación. La derecha latinoamericana ya podría ir formando el Club del Garrote, porque parece que el único modo de resolver las tensiones sociales y políticas es por medio de la represión. Desde Mendoza tenemos 2 socios vitalicios ya para ese Club del Garrote, el gobernador mendocino Suárez y su antecesor, el emperador de la Mendoza separatista, Alfredo Cornejo I. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Venezuela. Rechaza decisión de tribunal británico de primera instancia que pretende despojarles de sus reservas internacionales en oro. El Tribunal Superior Británico dictaminó este jueves que la administración ad hoc del líder opositor venezolano Juan Guaidó y no la del presidente Nicolás Maduro puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Imagínate que yo, simple ciudadana, me declare reina absoluta de las reservas de oro de Argentina. Sería absurdo, ¿no? La Cancillería venezolana rechazó a través de un comunicado lo que calificó como una insólita y absurda decisión de un tribunal inglés de primera instancia que pretende despojar a Venezuela de su oro y vulnera su derecho de disponerlo, al reconocer como supuesto presidente interino de Venezuela
al cabecilla de una organización criminal internacional dedicada a apoderarse ilegítimamente de los recursos del pueblo venezolano. Venezuela denuncia que la estrategia busca hacerse con el oro de las reservas internacionales de Venezuela en el Banco de Inglaterra, en complicidad con el gobierno de Estados Unidos. Por ello, el presidente Nicolás Maduro, en pleno ejercicio de sus funciones como jefe de Estado y de gobierno, ha solicitado a los órganos de justicia venezolana iniciar los procedimientos a que hubiere lugar para castigar a quienes participan del robo del oro venezolano y se haga justicia, reza el comunicado oficial. Reitera la decisión del Banco Central de Venezuela de apelar inmediatamente esta decisión absurda y errónea, que constituye un acto de piratería que atenta contra el derecho a la salud y la vida del pueblo venezolano, en medio de batalla contra la COVID-19. Asimismo, sostiene que la República Bolivariana de Venezuela denunciará en todas las instancias internacionales esta acción de atropello contra la integridad del pueblo venezolano y contra sus recursos legítimos. Cuac, cuac. Otra de Piratas del Caribe, los históricos bucaneros británicos haciendo de las suyas nuevamente, usando sus bancos como barcos y a sus jueces como piratas. Como diría María Elena Walsh, vamos a ver cómo es el reino del revés, donde Guaidó recibe el oro por un pirata inglés. Me dijeron que en el reino del revés nadie cumple con la ley. El pirata es vigilante, banquero y juez. Cuac, cuac. Me dijeron que en el reino del revés que un ladrón es vigilante y otro es juez. Perú. Perú se convierte en el quinto país con más casos de coronavirus a nivel mundial. El país incaico sigue subiendo en la tabla del COVID-19 y ahora es el quinto país a nivel mundial con más casos de coronavirus. Según cifras del Ministerio de Salud peruano, tienen más de 300.000 pacientes infectados por coronavirus a nivel nacional. Esta cantidad ha colocado al país en el puesto número 5 con más casos de COVID-19, estando por debajo de Rusia en la tabla. En primer lugar sigue estando Estados Unidos con casi 3 millones de contagiados. A esta potencia mundial le sigue Brasil con 1,6 millones de casos y la India con 697.000 casos positivos. Perú, por su parte, se encuentra lejos de alcanzar a Rusia, país que tiene 10.000 casos menos que la India. A pesar de esta distancia, supera a ese país por más de 300.000 personas en números de fallecidos. Debajo de Perú se encuentra Chile, Reino Unido, México y España, países que no pasan los 298.000 casos, pero que no tienen menos de 250.000 infectados por el nuevo coronavirus. Chile. Piñera busca solucionar los problemas de endeudamientos de la clase media con más deuda. El presidente